Bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, gelatina de mazapán. Esta es una receta que me han pedido muchísimo, me la han solicitado mucho para que la presente en el canal. Con mucho gusto se las preparo, la vamos a presentar súper linda en formato individual. Espero que la disfruten mucho. Comenzamos ya con el video. Vamos a comenzar hidratando nuestra grenetina, es lo primerito que tenemos que hacer. Recuerden, vamos a estar utilizando aquí 2 sobres de grenetina sin sabor, ¿sí? Por lo general la grenetina es la que no tiene sabor. Y vamos a estar utilizando 2 y acuérdense que por cada sobre necesitamos 60 mililitros o 1/4 de taza de agua. Entonces aquí tengo 120 mililitros de agua o media taza de agua. Y voy a agregar aquí mis grenetinas, como siempre les digo, en forma de lluvia, sin revolver nada más, las dejamos caer para que se empiecen a hidratar. Una vez ya listas, las vamos a reservar aquí a un ladito y vamos a esperar a que se hidraten solas, aproximadamente duran 5 minutos. Enseguida vamos a verter aquí nuestra leche. Y le voy a agregar aquí también el azúcar que vamos a estar utilizando en esta receta. Y esta mezcla me la voy a llevar al fuego, únicamente quiero que se tibie un poquito la leche. Lo que más que nada lo que busco es que el azúcar se llegue a fundir por completo. Entonces esta mezcla me la voy a llevar a la estufa. Ya tenemos nuestra mezcla de leche con el azúcar fundida, está tibia, aún así la vamos a agregar aquí, no hay ningún problema. Y voy a empezar aquí a agregar todos los ingredientes que van a formar parte de mi gelatina. Voy a agregar el queso crema. Voy a agregar también una lata de leche evaporada. Voy a agregar media cucharadita de canela. Voy a agregar una taza de crema para batir. Voy a agregar también vainilla y voy a agregar 6 mazapanes. Estoy utilizando mazapanes de tamaño original de 28 gramos cada uno, entonces son 3 por 6, 18, aproximadamente 180 gramos. Para las personas que no viven en México y que a lo mejor no es tan común el mazapán, se pudiera decir que, por decir, en España existen los turrones de almendra, que es algo parecido a los turrones de almendra, la verdad son espectaculares. Entonces también pueden hacer esta gelatina con un turrón de almendra y les quedaría delicioso. Entonces voy a agregar aquí mis mazapanes. Y por último voy a agregar la leche, que ya tiene disuelta el azúcar. Y todo lo voy a llevar a licuar. Lo voy a licuar en la potencia más baja de la licuadora porque no quiero que se haga mucha burbuja. Ya está nuestra grenetina perfectamente hidratada. Se mueve un poquito, pero si ustedes logran ver ya se ve como gelatinosa. Entonces ahora sí ya la voy a llevar al microondas por 20 segundos a que se funda para poderla agregar a nuestra mezcla ya. Una vez que tenemos ya nuestra grenetina totalmente líquida, vamos a encender la licuadora, perdón, en lo más bajo y vamos a ir agregando en forma de hilo nuestra mezcla de grenetina. Perfecto. Voy a esperar un ratito porque se va a hacer un poquito de espuma. Lógicamente la leche, la crema, todos estos ingredientes cuando los licuamos hacen un poquito de espuma. Entonces es necesario esperar un poquito, unos cuantos minutos a que suba la espuma para poderla romper un poquito y rellenar nuestro molde. Les voy a platicar por mientras dónde se las voy a presentar.
voy a estar utilizando yo estos moldes de silicón que tienen esta forma como de palitos, que me gusta mucho. Entonces aquí se las voy a presentar. Recuerden que en la descripción del video, ya de todos los videos que encuentran aquí en el canal, encuentran con un cuadrito rojo un link que los lleva a encontrar todos los utensilios que se utilizan en los videos, la licuadora, los moldes, las charolas, todo lo que ven aquí. La mayoría de las cosas que encontré yo se las puse ahí para que si alguien las quiere adquirir, las puedan adquirir más fácilmente. Pueden hacer su gelatina en cualquier molde que ustedes tengan. Yo voy a estar utilizando estos porque se las quiero presentar de una manera personalizada, me gusta mucho, pero pueden utilizar el molde típico de gelatina, el básico, ese, y está perfecto. Entonces no tengan ningún pendiente, la pueden poner donde ustedes quieran. Ya bajó la espuma, si ustedes ven que la espuma sigue y sigue, lo pueden retirar un poquito con una cucharita y eso les ayuda mucho. Entonces ahora con mucho cuidado voy a empezar a rellenar mi molde de gelatina. Estos moldes de silicón son súper flexibles, por eso les recomiendo que los pongan en una charola antes de rellenarlos, porque si no se van a ir con ellos bailando y se les va a caer todo el líquido. Perfecto, entonces una vez que ya están listos nuestro molde, nos lo vamos a llevar a refrigeración. Aproximadamente dura unas 5 horas en cuajar, pero como siempre les recuerdo que cuando ustedes hagan algo, asegúrense que esté cuajado y por lo general déjenlo durante toda la noche. Entonces vámonos ya para el refrigerador. Y una vez que tenemos ya nuestras gelatinas cuajadas, es hora de desmoldar. Aquí hay algo súper importante que les tengo que decir. Cuando nosotros vertemos la gelatina en un molde tipo estos que son grandes, ya cuando está cuajada, nada más vamos a empezar a desprender un poquito lo que es la gelatina de los extremos, y ya que nos aseguramos ponemos un plato y la vertemos. Igualmente si es molde de aluminio o de metal, se separa, esos se engrasan un poquito con aceite y se le pasa una servilleta de papel y luego ya se vierte la gelatina. En estos de silicón no es necesario engrasar, únicamente se separa y ya que veamos que está suelto, vamos a voltear. Pero en estos moldes que son más pequeños, como la gelatina está suave, yo lo que hago es que una media hora, una hora antes de desmoldarla, los meto al congelador para que estén un poquito firmes y me sea más fácil desmoldarlos. Entonces lo primero que vamos a hacer para desmoldar estos en los moldes pequeños es separar, y si se fijan está firme, pero a la vez está suave, y vamos a ir poniendo aquí nuestras gelatinas. Aquí quedó una rayita café que es de la canela porque tiende a veces a asentarse, pero si se fijan este golpecito que le di de congelador nos va a ayudar muchísimo a que se nos ayude a desmoldarlo fácilmente. Entonces para decorar nuestras gelatinas y darles un toque de color, tengo aquí un poquito de mazapán que lo voy a poner así quebradito, y voy a poner también un poquito de cacahuate garapiñado. La verdad esto es totalmente opcional, y unas hojitas de menta. Entonces vamos a empezar a decorar. Voy a poner un poquito de mazapán. Enseguida voy a poner una hojita y un cacahuate garampiñado. Bueno, y así terminamos ya con nuestras gelatinas de mazapán. La verdad son deliciosas. Yo les sugiero que si las van a servir en platos individuales y las van a hacer en presentación chica, igual que las desmolden ya en sus platitos donde las van a servir, y ya nada más antes de servir decoren con el mazapán y pongan su cacahuate y su hojita de hierbabuena. Entonces si se fijan es una receta súper sencilla, súper básica, pero le podemos dar un toquecito y hacerla súper especial. De igual manera si lo hacen en rosca, en la rosca también espolvorean mazapán y ponen ciertos cacahuates en ciertas partes con sus hojitas de hierbabuena.
Entonces, aquí están ya listas nuestras gelatinas y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.